A partir de este momento comienza Conéctate con TFKM. 60 minutos con la mejor información de inmigración, educación, familia, finanzas y mucho más. Y con ustedes, Wendy Pineda. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Cadena Azul 1550M. Le damos la más cordial bienvenida. Volvemos aquí miércoles a las 5 de la tarde en Conéctate con TFKM y tenemos mucha información para ustedes el día de hoy. Un invitado súper especial a nuestro alcalde, porque siempre será nuestro alcalde, Tomás Regalado. Muy buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez en el estudio. Fíjate, Qué yo bueno, qué pienso bien que se siente. yo pienso que así es como se hace radio, Así es. porque la conexión personal es muy importante para la radio, la televisión y afortunadamente, pues bueno, ya estamos de regreso a la normalidad. Así es, y bueno, vamos a hablar justamente de todo eso, el regreso a nuestra normalidad. También está en producción Marilyn Méndez, en cabina Freddy Corea y Giovanni Pereira. Buenas tardes, Giovanni, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Wendy? ¿Cómo estás? Bueno, muy contenta. Y yo también, porque déjame decirte que volver otra vez en lo que decía el alcalde es una ciudad, es algo tan increíble, lo necesitamos. Ujú. Muchos tenemos miedo, como decía el alcalde, pero debemos de demostrarle a la comunidad de que estamos otra vez tratando de transmitirle, tratando de estar con nuestra comunidad y qué mejor que empezarlo acá con el alcalde. Así es. Y bueno, hace un 14 meses justamente estuvimos reunidos en el estudio, hablamos de ese inicio, de esta situación que nunca nos imaginábamos que iba a ser como fue ese 2020 tan duro. Y vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Cómo usted cree que fue ese manejo de la pandemia hasta el día de hoy? Yo creo que desgraciadamente fue mal. Desgraciadamente fue mal primero porque no se conocían los detalles. Afortunadamente, hoy, Wendy, estamos ante la posibilidad de que sepamos el origen del virus. Y en estas investigaciones han surgido una serie de revelaciones y están surgiendo y van a surgir más que demuestran que los gobiernos, tanto locales, estatales como federales, dieron golpes de ciego al principio. Ujú. Crearon una situación que se volvió incontrolable. Y mira, yo pienso que aquí no se puede doblar la página, que no se puede tratar de decir, bueno, ya estamos vacunados, esto terminó, Ujú. vamos a pasar la página y seguimos hacia adelante. Yo creo que uno tiene que aprender de los errores y uno tiene que guiarse por la historia para pues poder rectificar cualquier cosa que se produzca en el futuro, porque se va a producir. La historia nos dice que tuvimos una pandemia aquí en los Estados Unidos de Ujú. América con la llamada gripe española, donde murieron proporcionalmente más personas que las que han muerto en este momento. Y pues bueno, esta pandemia tiene que servirnos de varias reflexiones. La- el cuestionamiento en este momento está si era necesario el cierre económico Ujú. y el encierro total de una nación que fue tomada como rehén por gobernantes que en algún momento dijeron, bueno, yo hice eso por intuición. Entonces, esa es una reflexión que tenemos que hacer. Porque mira, para los ciudadanos mayores fue una bendición que el gobernador actual, Ron DeSantis, dijera, un momentico, antes de los bomberos, antes de los policías, vamos a vacunar a los ciudadanos mayores, porque estábamos viendo que era el eslabón más débil de este contagio. Pero para los ciudadanos mayores, este encierro fue peor el remedio que la enfermedad, Ujú. porque yo he sido testigo
y yo sé que ustedes tienen mucho contacto con muchas personas, pero yo he estado en centros donde atienden a personas mayores durante el día. He estado en edificios donde viven personas mayores, y la soledad, acompañado únicamente por la radio y la televisión, que lo único que te daba era malas noticias. Y lo estresaban más de alguna Eh, manera. y entonces, pues, eso incidió en muchísimas personas. Mira, por ejemplo, si uno, si uno ve la vida de una persona mayor que por lo general está jubilada, vive en un apartamento, a veces vive sola, a veces un matrimonio solo, y entonces pues estas personas tienen un centro de actividades, se visten, se Se bañan, distraen. se van por la mañana distraídos, ocupan varias horas, regresan, ahí almuerzan, comparten con los amigos, regresan ya después en la tarde, pues se sientan a descansar y ese es el día. Pero cuando una persona sabe que no puede salir de esa puerta para afuera, Ujú. se queda en pijama todo el tiempo, se queda un poco deprimida y la depresión pues ha sido uno de los problemas más grandes. Después tienes el tema de el cierre económico. Habría que reflexionar y estudiar si fue realmente necesario cerrar todas las cosas que se cerraron Y crear ese shock y crear esa terapia de choque con todos los sectores de la economía. Entonces tú tienes un negocio próspero, tienes una empresa próspera a la cual tú has apostado toda tu vida y tu capital y de la noche a la mañana te dicen que usted no puede funcionar más. Eh, y, y bueno, y no hay esperanza de cuándo se puede. Entonces, eh, tiene como solución lo que no debía haber sido la solución, que es el gobierno ayudando para que las personas no trabajen, ujú. que se ha convertido en otro de los problemas. Otro problema más grande. Así es. Es decir, hay millones de seres humanos en este país que cuando trabajaban ganaban a 12, 13, 14 dólares la hora. Ahora sin trabajar están ganando 20 dólares la hora en muchos estados de la Unión Americana. Entonces, todo eso es algo que nosotros debemos como nación reflexionar y como ciudadanos debemos demandar respuestas. Simplemente no, es decir, nos estuvieron regañando durante 14 meses Ujú. o 12 meses. No pueden salir, La no pueden máscara, reunirse, no puedes ir a una iglesia, no puedes ir un restaurante. a un restaurante, no puedes, tienes que ponerte la máscara. Por cierto, hoy estaba leyendo que ya salieron los correos electrónicos, los emails de Fauci Ujú. en todo este proceso, muy prolífero escritor, porque le respondía a todo el mundo, parece, este caballero. Y en muchos de ellos decían, bueno, científicamente no se ha demostrado que la máscara además, no debemos ponernos máscaras. Recuerda que él lo dijo, porque las máscaras son para los trabajadores de la salud. Después entonces cambió de opinión y eran dos máscaras. Y se habló de una segunda máscara, Y así se habló es. de la segunda máscara. Entonces, la verdad que la gente todavía está confusa. Eh, Nos dijeron, escuchen a la ciencia, y ahora nosotros tenemos que escuchar a la ciencia. La ciencia está diciendo, la solución de este problema han sido las vacunas. Ujú. La solución de este problema han sido los tratamientos. Eh, Afortunadamente ya vemos que ningún hospital en la nación norteamericana está abrumado. Ujú. Hay hospitales que tienen 0 pacientes de COVID. Vemos que, gracias a Dios, la gente está regresando a la normalidad. Lo que pasa es que a veces los colegas de unos de la prensa hasta
O sea, la vacuna fue un éxito, pero Ujú, entonces te decían, hay tantos millones de personas vacunadas, pero cuidado con las variantes ujú. que te pueden matar. Entonces nunca íbamos a estar bien. Entonces nunca íbamos a estar bien. Eso es muy complicado. Eso, esas son cosas que la verdad del caso nosotros debemos de demandar como ciudadanos, porque tenemos derecho, porque todo el mundo lo afectó de una forma o de otra esta pandemia, que se den las respuestas que no se han dado. Así es. Y es correcto, creo que antes que continuar, Wendy y alcalde, quisiera darle las gracias a Marilyn por ese trabajo que está haciendo para que nosotros podamos estar en vivo, tanto en Facebook, en YouTube. Gracias a Pilar, que está allá en la terminal haciendo lo posible para que nos podamos entrelazar. Parece una cosa que somos pequeñitos, pero lo tratamos de hacer un poquito mejor, profesional, para que le llegue a la comunidad de la Claro. forma más correcta. A Freddy, a ti, al alcalde por hacer esta labor tan grande con nuestra comunidad. Y todo lo que dice él es real. Ujú. Mira, hace 14 meses que lo tuvimos acá y parecía como que nos estaba leyendo el futuro. Sí, porque Sí. nos hablaba de las escuelas, que era bien importante porque decían, bueno, ¿cómo le van a hacer? ¿No? Para hacer. Y él dijo que en la China lo correcto sería que cerráramos 13 semanas o 12 semanas. Para mí era algo insólito Ujú. que se pudiera cerrar tanto tiempo Claro. y que tratar de controlarlo. Yo creo que los dirigentes hicieron la peor labor para nuestra comunidad y con todo respeto que se merecen todos ellos, pero yo creo que Yo estoy de acuerdo, yo yo estoy de Sí. acuerdo. no demostraron un liderazgo Porque lo hicieron de intuición y hacían lo que era lo políticamente correcto, correcto. Correctamente. Entonces, no lo que era necesario. y tú te das cuenta Ujú, en estos momentos tantos negocios que quebraron. En una ocasión tuvimos al alcalde Penelas, ujú. que estaba lanzándose para la candidatura, y decía él de que iban a ver los negocios más pequeños, iban a ser los negocios que iban a tener que desaparecer. Desaparecer. Desaparecer porque de la forma como se había manejado en ese momento, no estamos hablando nada de política de que si se lanzó o nada de eso, sino de que la visión que estas personas que tienen un poco más de conocimiento, decía en ese momento que se estaba dirigiendo un poquito mal la cuestión de la pandemia. Por ejemplo, lo que hicieron en el condado o en muchas de las ciudades, cerrar todos los restaurantes, Ujú. todos. Y todos ese negocios, muchísimos de ellos, Wendy, están quebrados. O sea, no van a volver a salir, ni aunque con No, estas es que inyecciones, los porque líquidos que muchos de quedaron, los dueños ni siquiera renovaron en aquel entonces el los nombre. contratos. Ahora, en estos momentos, estamos teniendo otro problema, que nadie quiere regresar a trabajar. Todos los negocios, y los problemas es los negocios pequeños, Ujú, porque estamos hablando de que como una persona que ganaba $500 o ujú. 450 después de los gastos de impuestos, en estos momentos está recibiendo un subsidio de $300 más el unemployment, Ujú. que llega alrededor de 550, $560, dependiendo lo que hay. Entonces, ¿cómo voy a regresar a mi trabajo si a mí me está llegando un Y cheque está de cómodo. $520 si yo ganaba $450? Ujú. Entonces, yo siento que en estos momentos también políticamente están haciendo, ojalá que el gobernador encontrara o los políticos encontraran algo correcto para que volviéramos otra vez a la normalidad. Los dueños de las propiedades, que en este momento muchas personas, muchos inquilinos o tenants no les están pagando a los landlords, a los dueños de las propiedades. Y Y se esto habla solamente del derecho, Giovanni, de los Ujú. inquilinos, pero no de los de De propietarios. los los Porque el que propietarios, tiene propietarios. que pagar impuestos, tiene que pagar seguros, seguros, tiene que Y pagar seguir pagando el mantenimiento mortgage. y siguen mantenimientos. pagando la hipoteca. Entonces, hay muchos inquilinos que, o sea, la balanza, yo no entiendo hasta este momento. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la visión que usted tiene, alcalde, de lo que está pasando? ¿Y qué es lo que usted piensa que puede resolver el problema? Bueno, en primer lugar, los Estados Unidos es resiliente. Los Estados Unidos es un país que se cae y se recupera con mucha más velocidad que lo que los mismos expertos dicen. Ustedes se recordarán de que cuando empezó todo esto, los agoreros empezaron a decir, no,